un referente muy valioso para mí. Y bueno, el Señor me alentó a través de toda mi vida de servicios también. Hoy tengo 40 años, estoy sirviendo al Señor en el pastorado, pero aún aunque todavía me queda mucho por delante, han habido momentos difíciles, como seguramente en tu vida, en tu ministerio han estado, y pienso en cómo el Señor ha usado reuniones como estas, conferencias, para volver a fortalecer el corazón, para poder aclarar de nuevo la visión y poder recobrar fuerzas para seguir adelante en el ministerio. Y bueno, qué gozo es estar así en un momento como este, pasar un día juntos, abrir la palabra, hablar sobre el ministerio, estar rodeado de hombres que tienen un mismo sentir por la obra del Señor, por la palabra, por la iglesia. Y bueno, alentarnos. A veces se siente un poco solitaria la batalla, ¿no? Estás ahí en el frente, estás llevando las cargas y vos amás al Señor, confías en su poder, pero a veces sentís que el ministerio te drena, ¿no? Es levantarte de nuevo y salir otro día a pelear. Y venís a un momento así y es la oportunidad para relajarte, para escuchar. Hoy no te toca predicar, hoy estás acá sentado tranquilo escuchando a otro que te va a enseñar y conversar con otros pastores, hacer amistades, fortalecer relaciones, seguir avanzando en el compañerismo, en la comunión, en el ministerio, que es uno de los tesoros de esta vida también y del servicio al Señor. Así que espero que disfruten de este día. Hemos estado orando por este momento. Se va a pasar rápido, un solo día tenemos este año, pero vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible. Y bueno, el tema que se va a tratar durante el día de hoy es el tema de la predicación. Y sé que para ninguno es un tema nuevo. Y no espero sorprenderles con nada que hoy vayan a descubrir que nunca escucharon antes, porque usualmente cuando encontrás algo que nunca escuchaste antes, probablemente no es verdad. ¿Sí? Probablemente algo que alguien se inventó. Porque las cosas que nosotros creemos se han estado enseñando y defendiendo por miles de años, ¿no? Y hoy nos paramos no para descubrirlas, sino para recordarlas, para afirmarlas de nuevo en el corazón y para salir con un compromiso renovado a vivir una vida de fidelidad en este área. Así que espero poder alentar tu corazón y me pidieron que para la primera sesión pueda hablar sobre el tema de la predicación para la santificación. Predica la palabra para la santificación de la iglesia, es el título del mensaje. Y mi mente fue a un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito. Si puedes acompañarme ahí, Tito capítulo 1 es el pasaje que vamos a estar estudiando, perdón, Tito capítulo 2, versículo 15 es el que vamos a estudiar en esta mañana. Como saben, cuando Pablo llegó a Creta, la obra ya estaba avanzando en esa isla. No sabemos cómo llegó el Evangelio, probablemente muy temprano, después de Pentecostés, alguien llegó con el Evangelio hasta ese lugar y ahí la obra empezó a crecer. Cuando Pablo llega, hay iglesias desparramadas por toda la isla, en todas las ciudades. Así que su tarea ahí fue dedicarse a fortalecer las iglesias. Y para fortalecerlas, la prioridad de Pablo fue afirmar el liderazgo. No hay esperanza de iglesias sanas, vibrantes, pujantes, que estén avanzando en la obra, si no hay un liderazgo colectivo bíblico, ¿no? Con hombres que estén bíblicamente calificados y cumpliendo la función pastoral. Entonces Pablo empieza a visitar las ciudades y a hacer esta tarea, pero esta es una tarea enorme y es imposible que él la termine eh, a tiempo para seguir con todos los proyectos y todas las necesidades que hay en el mundo de esa época. Así que él lo deja a Tito, uno de sus colaboradores, para que él termine esa tarea y él seguir con el viaje que había emprendido. Las instrucciones para Tito era que él tenía que trabajar en el ministerio que había visto a Pablo hacer, visitando las iglesias y poniendo a los líderes que el Señor había establecido ya, que había el Espíritu Santo colocado en esas iglesias, pero de forma oficial nombrarles y ordenar las iglesias.
tiempo después es que Pablo va a escribir Primera de Timoteo y Tito y manda a dos de sus colaboradores a llevar la carta para ver cómo estaba Tito y alentarle. En esta carta, Pablo le va a recordar la tarea que le había delegado y va a poner por escrito lo que Tito tiene que hacer para que Tito se enfoque en el ministerio, pero también para darle un respaldo frente a todas las iglesias. Tito es un delegado apostólico, él tiene la autoridad de Pablo en esto que él está haciendo. Y no es fácil lo que él tiene que hacer. Él está enfrentando una sociedad con muchos desafíos, con muchos problemas, y él tiene que ordenar, tiene que corregir, tiene que establecer líderes. Así que tener esta carta va a ser una gran herramienta, porque las iglesias van a ver el respaldo apostólico que Tito tiene para hacer esa tarea. Así que Pablo pasa en limpio esta tarea y de nuevo se la encomienda a Tito. Y cuando uno empieza en el capítulo 1, lee las instrucciones de Pablo en cuanto al liderazgo. Iglesias sanas necesitan un liderazgo colectivo de hombres calificados bíblicamente que puedan modelar para las iglesias un carácter piadoso, que las iglesias puedan imitar y que puedan también enseñar la palabra. Esta es la cualidad que se distingue de todas las demás porque es una característica de una habilidad que tienen que tener. Ellos tienen que poder defender a las iglesias de las falsas doctrinas y tienen que poder instruir a los creyentes en la verdad. Y el contexto en donde lo están haciendo es un contexto de muchos desafíos, ¿no? Por la condición de la gente ahí. Los cretenses son conocidos mundialmente por una vida de libertinaje y de pecado que ahora el evangelio, que es poderoso, puede transformar. Pero esa transformación no es automática. Que una persona pase de ser lo que describes acá, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y que pasen a ser hombres ejemplares que puedan transmitir a las próximas generaciones una vida fiel y madura, mujeres que estén instruyendo a las más jóvenes a cómo es la vida del hogar, jóvenes viviendo vidas piadosas, que todo eso pase, no es algo automático. Esto va a requerir el trabajo diligente de pastores fieles que con las escrituras, día tras día, mes tras mes, año tras año, puedan guiar a los miembros de sus iglesias en la verdad de las escrituras. Y cuando pasamos al capítulo 2, Pablo le va a dar a Timoteo un cuadro de cómo se ve una iglesia sana. No una iglesia perfecta, porque esa iglesia es la iglesia glorificada, pero una iglesia donde están las dinámicas que van a hacer que esta iglesia madure. Y Pablo le habla de las responsabilidades de cada creyente de vivir una vida santa y del rol que cada creyente tiene. No importa la edad, no importa la condición social o marital, cada creyente tiene que ocupar su función creciendo, madurando, pero también sirviendo a otros para que toda la iglesia avance en santidad. Y el objetivo es que las iglesias en Creta se vuelvan en una luz para esa sociedad. Es que el mundo que les rodea pueda ver en ellos, en los creyentes, que la predicación que están proclamando no es hueca, es verdadera, es poderosa. El propósito de vivir vidas santas es que la vida de los creyentes adorne la doctrina del Evangelio. El Evangelio es verdadero, sin importar lo que pase, sin importar quién caiga, nada de lo que pase en la iglesia, sin importar el daño que cause y la repercusión mundial que genere la caída de un gran líder, el Evangelio es verdad. Pero nosotros sabemos que cuando la iglesia no vive de acuerdo al Evangelio, el enemigo gana el terreno, ¿no? En difamar la iglesia y en difamar el mensaje que la iglesia está predicando. Y si la iglesia no está viviendo esta verdad y el mundo encuentra tropiezo en la vida de la iglesia, entonces no es que el evangelio no es poderoso, pero el enemigo va a tener una herramienta más para cegar los corazones. Entonces Pablo le va a decir a Tito, las iglesias tienen que adornar la doctrina con su conducta. Y una responsabilidad enorme que tenemos, ¿no?
Porque vos conocés la realidad del corazón. Vos conocés el pecado de tu propio corazón y ves a tu alrededor el pecado en la vida de la iglesia. Y a veces te sentís un poco abrumado, ¿no? Pensando, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia dé esos pasos de crecimiento y madure? ¿Y cómo ayudo a este hombre que hace años que lucha con este mismo pecado a poder salir de ese ciclo de caídas? ¿Cómo ayudo a esta persona a poder tener victoria y vivir en su entorno familiar, social, una vida ejemplar? A veces te sentís abrumado porque ya no sabes qué más hacer. Y ahí Pablo, en el versículo 11 al 14, nos da una bocanada de aire para que respiremos de nuevo, recordándonos que lo que hace que una iglesia madure, lo que hace que una iglesia se vuelva un testimonio para este mundo, no es la capacidad de un pastor, no es la sabiduría de un líder, no son los métodos, no son los programas, no son las organizaciones, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que transforma los corazones. No es solo la que salva y rescata al perdido de la muerte espiritual, sino que es también la que edifica al creyente hasta llevarlo a ser como Cristo. Entonces, la gracia de Dios es la que lo hace. Eso trae mucha paz al corazón, ¿no? Porque si bien vos sos responsable por la tarea que Dios te dio para hacer, Dios se apropió de este proyecto. Es su iglesia, Él la va a edificar y Él está obrando en los corazones de cada creyente. Ahora, muchos han torcido este concepto de gracia y ustedes saben que hay muchas malas enseñanzas que están afectando la vida de la iglesia en este tema de la gracia. Una de ellas es lo que conocemos como la hipergracia. No sé si has escuchado esta doctrina con este título, pero la hipergracia es el concepto de que la vida cristiana se vive en piloto automático, en donde vos esperás que Dios haga esa obra, ¿no? Ya que Dios te va a hacer santo, entonces ahora tengo que dejar que Dios lo haga. Es más, si yo me esfuerzo, si me disciplino, si trabajo diligentemente en mi santificación, lo que hago es como un cortocircuito a la gracia de Dios. Porque parece que voy a ganar mi santidad con mi esfuerzo, ¿no? Así que estas iglesias donde todo hablan de pecado y la lucha contra el pecado, estas son iglesias legalistas, decimos, ¿no? Este movimiento de la hipergracia ha convertido el esfuerzo por la santidad en algo como si fuese a ser nocivo para la iglesia. Porque es la gracia de Dios la que nos santifica, ¿no? Y acá lo dice, podrían venir a este versículo diciendo, mirá, es la gracia de Dios la que mueve, es el motor de la santificación. Pero si vos prestás atención, Pablo no dice que la gracia es algo pasivo. No es que yo espero que Dios me santifique. La iglesia no va a ser santificada de manera automática. La gracia de Dios es un maestro que me instruye. Pero frente a la gracia, el creyente responde con obediencia, con fidelidad, con esfuerzo, con disciplina. Entonces, Pablo va a explicar cómo la gracia es el motor, pero en la vida práctica el creyente va de una forma muy activa renunciar a toda la impiedad y los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente mientras aguarda la venida del Señor. Así que todo esto es contexto, ¿sí? Porque ahora Pablo va a cerrar este tema y con esto en mente de cómo las iglesias tienen que adornar la doctrina del Evangelio con vidas santas y cómo la gracia de Dios es la que va a obrar en la iglesia, ahora se va a dar vuelta y le va a hablar a Tito. Y le va a dar una instrucción en el versículo 15 que va a ser clave para que las iglesias en Creta puedan avanzar. Le va a dar 4 órdenes, 4 imperativos. Y estas 4 órdenes tienen que ver con el corazón y la esencia de el movimiento de la santificación. Cuando pensamos en cómo la iglesia va a madurar, cómo va a llegar a ser santa, tenemos que entenderlo de esta manera. Dios es el que lo hace. Es su gracia la que hace que una persona madure.
¿Se acuerdan en Hebreos capítulo 5 cuando nos llama el autor de los Hebreos a dejar los rudimentos y avanzar hacia la madurez? Hace un comentario muy interesante al final. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La santificación no es una empresa humana, no es una actividad que podemos manejar y administrar con nuestras herramientas. Es Dios el que santifica. Si alguien avanza 1 centímetro en su vida de santidad, es Dios el que lo está haciendo. Pero Dios no santifica a las personas de manera automática. Él lo hace a través de herramientas. Él usa instrumentos. Dios es el Dios de los resultados y Dios es el Dios de los medios que Él usa para producir esos resultados. Él garantiza el resultado y Él usa los medios que Él determinó para que esos resultados sucedan. Entonces, estos medios los llamamos los medios de gracia. Se llaman así, aunque parece un tanto contradictorio, porque la gracia que va a hacernos crecer, Dios la dispensa, Dios la da a través de herramientas que Él va a usar para que la iglesia madure. Y entre todos los medios de gracia, el eje central es la Escritura. No hay ningún medio de gracia que no esté enfocado en la palabra de Dios, porque la palabra es la que santifica a la iglesia. Y entre todos los medios de gracia que Dios usa para edificar la iglesia, la predicación está ubicada en el epicentro, en el corazón de todos los mecanismos que hacen que una iglesia madure. Y por eso este título, Predica la palabra para la santificación de la iglesia, es tan importante para nosotros pensar en este concepto, porque una iglesia no va a madurar más allá que la madurez de la predicación a la que está expuesta de manera regular. Y esto no porque haya alguna virtud en el predicador, sino porque Dios diseñó que la predicación sea el principal medio de gracia por el que Él va a traer crecimiento a su pueblo. Así que la predicación es lo que más necesitamos para un avivamiento en nuestra iglesia, para el crecimiento espiritual, para que Dios cumpla esta promesa de edificar su iglesia. Una predicación bíblica, una predicación sana, una predicación robusta. Cuando miramos el Nuevo Testamento no hay duda del énfasis en la prioridad de la predicación. Jesús lo modeló. A esto se dedicó Él durante todo su ministerio terrenal, a predicar. Una y otra vez los evangelios nos muestran que esto es lo que Jesús hacía. Esto es lo que los apóstoles entendieron cuando dijeron, no es bueno, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. La predicación es nuestra prioridad y la oración. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo cuando habló de las próximas generaciones y le encargó la tarea del ministerio, predica la palabra. La predicación está en el corazón del ministerio. Y a partir del inicio de la obra, de la historia de la iglesia, todo lo que siguió hasta ahora ha sido un testimonio de que esto es así. La manera en la que las iglesias a través de la historia abrazaron la predicación y fueron fieles muestra cómo el Señor cumple su promesa de edificar la iglesia a través de la predicación. Cada gran avivamiento de la historia ha tenido como eje central la predicación fiel. Entonces, cuando nosotros hablamos de predicación, no estamos hablando solamente de un concepto teórico, académico. No estamos defendiendo una forma, un método, un estilo. Lo que nos mueve a tener esta conferencia es nuestro amor por la iglesia. Es saber que cuando Dios en su gracia bendice a una iglesia, lo que Él hace es le da a esa iglesia predicadores. Porque el tesoro más grande que puede tener la iglesia para su crecimiento son hombres fieles que modelen el ministerio y que enseñen con fidelidad a la iglesia. Entonces, amar a la iglesia implica unirnos alrededor de este tema y afirmar nuestros corazones para poder servir a la iglesia con una predicación bíblica.
por el otro lado, cuando Dios que ha querido castigar a su pueblo, una de las formas en las que lo ha hecho es quitar la predicación. Porque sin predicación el pueblo está a la deriva y va a caer y va a traer Dios los juicios que prometió contra ese pueblo. La predicación es lo que el pueblo de Dios más necesita. Por eso Martin Lloyd-Jones dijo: la necesidad más urgente para la iglesia hoy es verdadera predicación bíblica. Y la predicación, entonces, es el recurso más poderoso que tenemos para la santificación de la iglesia. Algo que vas a notar en el pasaje que vamos a leer ahora es que, aunque la predicación es esto para la iglesia, hoy la predicación está siendo atacada y cayendo bajo la presión de nuestro tiempo. ¿Por qué la predicación no es algo popular, la predicación bíblica? Todos entendemos que la predicación es algo necesario para la iglesia, pero lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que la esencia de la predicación se ha ido diluyendo y se ha ido redefiniendo la predicación. Cuando hablemos este día sobre predicación, vas a darte cuenta que lo que Dios define como predicación choca contra el sentir popular de nuestro tiempo. En uno de los puntos donde es más claro esto, donde choca con la sociedad, es que la predicación representa algo que la sociedad aborrece, y es el concepto de autoridad. La sociedad en la que hoy estamos, una sociedad que está afectada por el posmodernismo, está fomentando la anarquía, ¿no? El individualismo. Está fomentando la idea de que no hay nadie que tenga la verdad absoluta, y por eso cualquier persona que pretende hablar con convicción y con autoridad, él es un tirano, él es un opresor, es una persona que está abusando intelectualmente de personas que lo están siguiendo a él, y él se impuso como su líder. Si alguien habla con autoridad, lo tratan como un hombre soberbio, arrogante, ¿no? Que le dice a todos los demás lo que tienen que creer. ¿Quién te dio esa autoridad? Vos sos uno más de entre nosotros. Tenés que compartir las ideas. Entonces, esto se ha infiltrado en la iglesia, y por eso es que en la vida de la iglesia se buscan otros métodos que no choquen con el contexto. Entonces, el predicador de nuestro tiempo está abandonando su rol de ser un heraldo, de hablar en nombre de Dios, de poder reconocer el mensaje que Dios da en su palabra y hablarlo con la autoridad del cielo y decir: así dice el Señor, esto es una orden que vos tenés que obedecer porque Dios te lo ordena. El predicador ha bajado de esa plataforma y ahora intenta estar más a la altura de la gente. Entonces la predicación se ha vuelto como un diálogo, ¿no? Y el predicador conversa con la gente. Y están tratando de llegar a una conclusión. El predicador le hace sugerencias a las personas. ¿Qué les parece este camino? ¿No sería esto mucho más apropiado? ¿No es mucho, no beneficia mucho más nuestras vidas? ¿No va a ser esto mejor para nuestras familias? Y trata de convencer a la gente que haga lo que él les dice, basado en sus propios intereses. Como a vos te sirve lo que estoy diciendo, entonces hacelo, te conviene. Entonces trata de argumentar con las personas de su audiencia, pero estando a la par de ellos. Y en un sentido, es verdad, nosotros no estamos por sobre nadie. Y acá hay otro problema, ¿no? Hay hombres que han ido a otro extremo, que ellos actúan como si ellos son la última palabra en la iglesia, ¿no? Y si alguien se atreve a poner en duda lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque acá el que manda soy yo soy el pastor. Y si yo soy el pastor, tu responsabilidad es hacer todo lo que yo te digo. Y ese concepto de autoridad deforma el concepto bíblico y vuelve la autoridad como un
una posesión personal. La persona tiene autoridad. Pero este pasaje nos va a enseñar que la autoridad no es algo que vos tenés. Es un entorno en el que te moves. La autoridad no está relacionada con tu oficio. Ser pastor no te da nada de autoridad para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Tu autoridad está relacionada con tu fidelidad a darle a la gente la verdad de las Escrituras, que tienen autoridad total sobre todos los creyentes. Entonces, tu plataforma de autoridad es crítica para que vos ayudes a la gente a dejar su pecado. Sin autoridad, la gente no va a abandonar el pecado. La autoridad de la predicación es necesaria, pero esa autoridad solamente se ejerce cuando vos estás hablando la palabra de Dios en nombre de Dios, al pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios se somete a esa verdad. Y en esa dinámica Dios trae crecimiento. Dios trae crecimiento cuando hombres hablan en autoridad y personas escuchan sujetos a la autoridad de la Escritura. Y entonces la palabra transforma los corazones. Este es el cuadro que Pablo le pintó a Tito. Y en este solo versículo, en los minutos que nos quedan, vamos a ver estos 4 mandatos, que son directivas a las que vos te tenés que afiliar. Sos vos parte también de estas órdenes. Claro, Tito es un delegado apostólico. Hoy ya no hay delegados apostólicos, hay pastores. Pero los pastores de nuestro tiempo se relacionan con sus iglesias en la misma manera en la que Tito se relacionaba con las iglesias de Creta al visitarlas a todas y al enseñarles cómo vivir vidas santas. Así que para la santificación, predica la palabra. Leamos entonces Tito 2:15. Esta fue la introducción más larga que escuchaste en toda tu vida, ¿no? Versículo 15 dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. En estas palabras tan cortas, pero profundas y directas, tenemos que enfocar nuestra atención esta mañana para volver a afirmar el corazón en este llamado a ejercer esta autoridad en la predicación. Entonces, predica la palabra para la santificación de la iglesia. En primer lugar, instruyendo en todas las áreas. Instruyendo en todas las áreas. Y saco este título del primer mandato: esto habla. El pronombre esto está haciendo referencia a todo lo que dijo en el capítulo 1 y 2. Tito tenía que dar directivas a la iglesia en cuanto al liderazgo y quiénes estaban calificados para liderar y quiénes no. Tenía que instruir a cada hermano en la iglesia en cuanto a su rol y cómo vivir una vida de santidad y de fidelidad en esa función. Así que el ministerio de Tito era un ministerio muy amplio, en donde tenía que tocar a cada persona de la iglesia y ayudarle a vivir una vida que adorne la doctrina del Evangelio. Y esto incluía muchas cosas. Y Pablo le va a recordar a Tito en esta primer orden: quiero que te dediques a hablar esto. Este término, hablar, no es un término técnico. No es la palabra proclamar como un heraldo. No es la palabra instruir como un maestro, sino que es el término más casual y cotidiano que se usaría para referirse a la comunicación. Es el verbo que tiene que ver con las conversaciones, con hablar sobre todo. Y cuando ves a Pablo dar esta orden a Tito, estás viendo que Pablo entiende que la función pastoral no es solamente preparar sermones en donde tenga la estética y la precisión y la doctrina y la profundidad que él aprendió y que le gustaría comunicar, sino que la tarea del pastor es hablar
sobre todos los aspectos en donde la doctrina toca la vida de todas las personas, ya sea con un niño, con un joven, con una mamá, con una abuela, con un hombre mayor, hablando sobre todas las implicancias de la doctrina bíblica a la vida de estas personas. Creo que esto es una de las deficiencias del ministerio pastoral de nuestro tiempo, porque creemos que si voy a hacer un ministerio de la palabra eficaz, el ministerio de la palabra tiene que ver con lo que pasa atrás del púlpito. Esto es algo muy importante. Lo que estoy haciendo ahora. Me preparé para este momento y entiendo que esto es clave para traer la verdad y ponerla en el corazón. Pero lo que va a pasar cuando esta reunión termine y llegue el recreo es tan importante como este momento. Es como, ¿recuerdan Deuteronomio capítulo 6? El método por el que los padres iban a formar el corazón de sus hijos y transmitir el legado a las próximas generaciones. No era solamente darle predicaciones, ¿no? Hay padres que creen que ese es su rol. Entonces lo que hacen es, tienen el culto familiar todas las semanas. Y creen que están siendo buenos padres por tener ese momento. Y los sientan sus hijos y le dan una predicación. Y es necesario tener momentos formales. Pero en ese pasaje vos ves la importancia de las conversaciones. En donde vos bajás los conceptos al día a día, a todos los puntos, a todos los momentos, y se lo haces accesible a las personas. Esas conversaciones son parte del ministerio de la palabra. Por eso a veces usamos el término predicación y es uno de los roles del pastor, pero tal vez una mejor forma de pensar en tu responsabilidad en cuanto a la palabra es, en vez de pensar en la predicación, pensar en esto, en el ministerio de la palabra, que incluye la predicación, pero va mucho más allá. Incluye también la consejería, e incluye el liderazgo, incluye la dirección de la iglesia a través de los principios bíblicos, incluye todas las conversaciones con niños, adolescentes y jóvenes, las charlas, lo decimos en Argentina. Eso es de lo que Pablo está hablando acá. Esto habla de esto, todo esto, sin omitir nada. Entonces, instruyendo en todas las áreas. Segundo, acompañando hacia la transformación. Porque ahora la segunda palabra es y exhorta. Exhortar es un pasito más que hablar. Porque hablar es simplemente conversar, como lo que haríamos en el recreo. Pero después de esa conversación, ahora vos notaste que hay áreas que tienen que ser corregidas. Y no es suficiente hablarlas. No es suficiente tirarle un acoplado encima para cargar su conciencia y decirle todo lo que tendría que estar haciendo para honrar al Señor. A veces te sentís así con algunas conversaciones, ¿no? Terminaste la conversación y estás aplastado. Porque ahora te das cuenta todo lo que me queda ahora por hacer, todo el trabajo, ahora para limpiar estas áreas, para cambiar esto, para afirmar mi ministerio. Y bueno, es necesario que vos sientas presión. Pero ¿sabés lo que el Señor nos llama también como pastores? A exhortar. La palabra exhortar, ustedes saben, es la palabra que se usa para referirse al Espíritu Santo y su rol de estar al lado, y se lo traduce como el consolador. Y ustedes saben que la palabra exhortar no tiene que ver con retar, aunque a veces se necesita poner un poquito de presión, pero más bien está relacionada con el acompañamiento necesario para que una persona pueda cambiar. Una persona no cambia solo porque hablaste, cambia porque estás al lado de ella. Y la alentás, le preguntás, le equipás, le das herramientas y haces el trabajo que requiere que esta persona madure. Entonces, a esto se refiere Pablo cuando le habla a Timoteo y le dice, exhorta. Entonces, habla, exhorta. En tercer lugar, confrontando la resistencia. La presión sigue. Hablar, exhortar y ahora reprender. Y en el concepto de reprender está implícita ahí la idea de resistencia. Porque intencionalmente voy a usar palabras
y tonos y gestos y advertencias que van a señalar la rebeldía y que van a llamar al arrepentimiento. La reprensión es una de estas cosas que he llamado a hacer el pastor que no son muy populares, que en nuestro tiempo no son aceptadas, no son políticamente correctas. Y menos si el pastor es más joven y el hombre a quien le está hablando es un hombre mayor. Más difícil, ¿no es cierto?, si esta persona ha tenido cierta reputación en su vida y en sus círculos. Entonces esta persona no está acostumbrada a que nadie le confronte, porque él es el empresario, ¿no? Él es el que todos dependen de él, entonces están siempre tratando de ganar su favor. Y con este empresario, el pastor, corre también este peligro, ¿no? De creer que él también depende de este hombre y que entonces sus palabras tienen que ser cuidadas porque la ofrenda en la iglesia va a ser afectada por lo que voy a decir, ¿no? Pero esta orden viene dirigida al líder porque si la palabra va a santificar, hay momentos en donde la palabra tiene que ser presentada de una forma que va a chocar, que va a incomodar, que me va a acorralar. Y donde se va a reflejar el corazón. ¿Este corazón es un corazón sumiso a Cristo o es un corazón que vive para sí mismo? Y la palabra va a hacer su efecto. Aun si el corazón se endurece y rechaza y se enoja y abandona, entonces lo veríamos como el éxito de la palabra trayendo la dureza que anticipa que va a producir en corazones rebeldes. Pero este mandato debemos cumplirlo, ¿no? Reprender. Entonces, la predicación no puede ser una predicación que no incomoda a nadie. La enseñanza del pastor, el ministerio de la palabra del pastor, tiene que tener filo. Tiene que poder confrontar, incomodar, penetrar en el secreto del corazón y exponer y llamar a una decisión. Entonces, no voy a usar métodos humanos para crear culpa o intimidar a las personas. Voy a ser fiel al texto, pero el texto va a hacer esto en el corazón y yo tengo que estar preparado para representar el texto bien. Y cuando es necesario, reprender. Y acá es donde se agrega esta frase preposicional, con toda autoridad. Con toda autoridad. La expresión, yo les decía al principio, nos muestra un concepto muy valioso para entender la autoridad bíblica. La autoridad bíblica no es algo que yo tengo como una posesión personal. No es como el bastón del presidente, que cuando lo nombran, este se vuelve un símbolo del poder que él tiene para funcionar y tomar decisiones. Y en Argentina se han puesto de moda los decretos de necesidad y urgencia. Y todo es una necesidad y una urgencia, así que el presidente tiene esta autoridad para decidir, esto se va a hacer de forma unilateral y sin consideración de ningún otro poder hasta que alguien lo revoque, ¿no? y lo frene. El presidente tiene mucho poder sobre la vida de toda una nación. ¿Y quién le da ese poder? Simbólicamente, este bastón. Y muchos piensan en el pastorado de esta manera, como si fuese a ser un bastón que yo recibo, que me da ahora el derecho de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces yo debo ser respetado, debo ser honrado y obedecido en todos mis criterios. Pero es interesante cómo Pablo le habla a Timoteo en cuanto a la autoridad. Porque esta frase con toda autoridad no está hablando de algo que es propio de Tito, sino que es algo que va a acompañar a Tito. Lo que está diciendo es que al momento de ir y hacer estas cosas que le está diciendo, hablar, exhortar y reprender, él no tiene que abandonar la autoridad, sino que él tiene que ir acompañado de la autoridad. Pero la autoridad no se sujeta a Tito. La autoridad
Tito tiene que asegurarse de que él esté acompañado de esta autoridad. ¿Y qué acompaña? ¿A qué se refiere con acompañado de la autoridad? Y es este principio que yo decía hace un momento. La autoridad del hombre de Dios es que él representa a Dios, que él es un vocero de Dios. Él no tiene valor en sí mismo, sus palabras no tienen autoridad por sí mismas, pero cuando él habla de manera oficial y sus palabras son las del rey, todo el peso de la autoridad del rey está puesto en lo que este hombre está diciendo. Por eso cuando hay un predicador fiel, la gente no lo escucha como un predicador, lo escucha como Dios mismo diciéndole esto a las personas, o al menos eso debería pasar. Tristemente, las iglesias muchas veces no están entrenadas a recibir la palabra de esta manera. Y el creyente promedio está sentado ahí escuchando un orador más, una forma de vida más, una idea más, en la que conviven en su mente sus costumbres, sus preferencias, las ideas que escuchó por ahí, la leyó en algún libro y ahora la del predicador. Y él está evaluando esta enseñanza para decidir si la va a aceptar o no. Lo que debería estar pasando en ese banco es que esta persona tenga una pregunta en su mente. Lo que este hombre está diciendo es lo que el texto dice. Esto es lo único que a él le importa. Porque si es lo que el texto dice, esto es la palabra final sobre este asunto. Yo no tengo que pensar si voy a hacer lo que él me está diciendo o no. Yo tengo que obedecer. Es como con nuestros hijos, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos pequeños, lo que quiero no es un debate, es obediencia inmediata. No necesitas una explicación. Lo único que quiero escuchar es, sí, papá. Bueno, mis hijos son pequeños, ¿no? Cuando son adolescentes necesitamos ayudarles a crear criterios y convicciones. Pero en esta etapa, sí, sí, papá. Y esto es lo que la iglesia debe responder a la predicación fiel. Sí, Señor. Y ese es el poder que transforma el corazón de una persona que está absorbida por sus propios deseos, sus propios intereses, está confundida con mentiras que le han engañado, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios que son juicios justos, que no erran, que siempre dan en el blanco, que traen fruto real y verdadero. Cuando la persona lo escucha con disposición y toma la disposición del salmista en el Salmo 119, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Cuando la persona hace esa promesa delante de Dios y su pacto es todo lo que Dios diga, voy a vivir por toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿sabes lo que pasa? Esa persona crece, esa persona madura. Si es que del otro lado hay un predicador fiel que le está dando la palabra de Dios, ¿sí? Y te digo, hay mucho que pasa en el mundo cristiano que en el banco no se ve de esta manera. Tristemente, tampoco en el púlpito se ve de esta manera. Uno de los gozos y a la vez las presiones más grandes que lleva un pastor que cree esto es que cada domingo él se para adelante y él sabe que él entrenó a la gente a darse cuenta cuando lo que él está diciendo es lo que dice el texto. Y él le ha estado enseñando a las personas métodos de interpretación y le ha enseñado lo que implica la autoridad de la palabra. Y ellos están esperando que él hable de acuerdo a la palabra. Esta semana ellos han estado orando como familia por el pastor para que pueda dedicar tiempo para estudiar y les pueda predicar la palabra. Esa noche, esa mañana se despertaron y oraron a Dios por la predicación y el efecto de la palabra en su corazón. Y vos estás parado acá adelante temblando. ¿Sabes por qué estás temblando? Porque entendés la responsabilidad que ahora implica todo lo que vos vas a decir. Esa es la dinámica que trae crecimiento a una iglesia. Predicación para la santificación. Es una predicación con toda autoridad. Y fíjate acá, toda autoridad es sin restricciones.
una autoridad que tiene el derecho de meterse en cualquier ámbito. Es una autoridad con la que, ¿se acuerdan de ahí en 1 Timoteo 6? Pablo le dice a Timoteo, manda a los ricos que sean generosos. Es la autoridad que le mira a un hombre y le dice, esto es una orden, tenés que dar mucho de tu dinero a la obra del Señor. Es una orden, no es una pregunta. Los ricos deben ser generosos. Son órdenes que tenemos que dar a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahora, esta orden no está basada en nuestra autoridad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me voy a meter en la crianza de hijos? ¿Cómo me voy a meter en cómo disciplina a sus hijos? ¿Cómo me voy a meter en cómo vive su vida matrimonial? ¿Cómo me voy a meter en lo que pasa en el secreto, ¿no es cierto? En la intimidad, en su pareja. ¿Cómo me voy a meter en todo eso? ¿Cómo me voy a meter en la decisión de con quién me voy a casar? Bueno, lo voy a hacer con toda autoridad, con la autoridad que da las Escrituras. Yo puedo hablar la palabra de Dios y decir esto es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces, confrontando la resistencia. Va a haber tiempo de preguntas después, si quieren, después del almuerzo. Así que anótenlas. Último, evitando el menosprecio. Como último mandato, Pablo va a dar esta orden. Nadie te menosprecia. Resulta un poco extraño este mandato porque el menosprecio no es algo que vos estás haciendo, sino que estás recibiéndolo. ¿Y cómo yo soy responsable de lo que la otra gente haga conmigo? ¿Cómo puedo hacer que no me menosprecian? Bueno, Pablo evidentemente estaba preocupado por este asunto porque varias veces él habló sobre este tema. El pasaje que más conoces es 1 Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Que nadie te menosprecia, Timoteo. ¿Qué es esto de que nadie me menosprecia? La Escritura es la palabra de Dios y el vocero de Dios está hablando con la autoridad de Dios. El enemigo no puede demostrar que la Escritura es falsa. La Escritura es poderosa. La Escritura es verdadera. Pero lo que el enemigo va a intentar hacer es desacreditar al vocero. Porque si el vocero es desacreditado, entonces el corazón del oyente es distraído de la verdad de la palabra de Dios para no recibirla con la autoridad que tiene. Y no porque la palabra no tenga esa autoridad, sino porque el predicador está siendo un tropiezo para esa autoridad. Nosotros podemos decir, no miren a los hombres, miren a Dios, escuchen lo que Dios dice en su palabra, no pienses quién lo está predicando, pero esto es imposible. Porque en el diseño de Dios, vos no estás escuchando la palabra de Dios directamente. Vos estás escuchando a un hombre que está hablando la palabra de Dios. Y yo estoy acá en el medio. Vos me ves a mí. Que, claro, a veces en los púlpitos suelen poner, ¿no es cierto?, esta expresión, queremos ver a Jesús, de las palabras de los griegos que vinieron a decirle al discípulo que lo lleven con Jesús. Entonces, es linda esa expresión, ¿no? Cuando prediques, no te queremos ver a vos, queremos ver a Jesús. Pero es inevitable, la gente te ve a vos. Entonces, cuando vos le decís a la gente, hermanos, tenemos que amar a los perdidos. Ellos van a tomar la definición de qué implica amar a los perdidos de lo que ven en vos. Vos sos el cuadro, vos sos el referente. Y vos no solamente vas a predicar un concepto, sino que vos vas a presentar una referencia de cómo se ve reflejado ese modelo. En algún momento vos le vas a tener que decir a la iglesia, esto Dios está haciendo en mi corazón. Y yo estoy aprendiendo a vivir esta verdad. Y esto es lo que estoy haciendo para dejar los malos patrones y ahora vivir en obediencia a este principio. A veces vas a confesarle a la iglesia lo que Dios está haciendo en tu corazón. Pero vos tenés que vivir una vida en donde el enemigo no pueda desacreditarte en el corazón de las personas cuando vos estás predicando. Por eso es que cuando un hombre muestra una deficiencia de carácter profunda, él está descalificado del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque no importa lo bien que predique.
No importa el conocimiento que tenga, en cualquier campo. Lo que pasa cuando este hombre se para ahora es el menosprecio que es propio de esta deficiencia. Este hombre no tiene autoridad para decir lo que está diciendo. Y entonces hay un tropiezo para esa autoridad que la Escritura tiene sobre la iglesia. Entonces, este es el principio. Cada predicador es responsable de que nadie lo menosprecie. Pero ¿cómo lo va a hacer? Saliendo, ¿no es cierto?, a perseguir a todos los que piensan mal de él y decirle, vos tenés que pensar bien de mí, amarme, honrarme y tenés que hablar bien a todos. Bueno, él tiene que confrontar la murmuración, sin duda. Pero su responsabilidad de que nadie te menosprecie tiene que ver con lo que el Pablo le dijo a Timoteo. Sé ejemplo. Viví una vida tan consagrada, fiel, que no haya ninguna acusación legítima y real que pueda tirar por el suelo tu predicación. Porque lo que la iglesia más necesita es tu predicación. Pero vos sos inseparable de tu predicación. Entonces tu pregunta es, ¿qué áreas estoy descuidando de mi vida? Que son esas moscas muertas que hacen hereder el perfume del perfumista. ¿Qué áreas estoy descuidando? Y estoy creyendo de que no inciden tanto porque aún puedo desenvolverme bien pastoralmente, ¿no? Pero que están generando tropiezo en el corazón de algunos de los hermanos. Tal vez no se ha hecho masivo, pero acá es nadie, ninguno, ni siquiera uno. Si hay algo por resolver, resolvelo con ese uno. Nadie te menosprecie, porque lo que ese uno necesita es la palabra para su santificación. Y vos sos el vocero, vos sos el heraldo. Es tu responsabilidad vivir esa vida de integridad. Entonces yo hice una listita, las razones por las que vendría el menosprecio en la vida de una persona podrían ser una vida de hipocresía, pero también anoté esto, la falta de preparación en la predicación. Si la iglesia ve que vos no tomás en serio la predicación, esto va a ser de tropiezo para que ellos la tomen en serio, ¿no? Entonces, falta de preparación, una búsqueda de exaltación personal, falta de convicción en lo que predicás. Creo que hay probablemente más, pero estas son algunas razones por las que viene el menosprecio. La iglesia necesita predicadores valientes, necesitan hombres que prediquen bíblicamente, y la predicación bíblica es una predicación con autoridad. Son hombres que prediquen para la santidad de la iglesia. La santidad es el objetivo de esta vida, es llegar a ser como Cristo, ¿no? Y eso es el objetivo de la santificación. Y en el corazón de todo esto está esta actividad que sucede constantemente en la vida de la iglesia. Un hombre que está hablando, que está exhortando, que está reprendiendo, que está viviendo una vida que no puede ser menospreciada. Y en eso Dios toma esta herramienta para hacer la obra que solo Él hace en los corazones. ¿Garantiza esto que las personas van a madurar? No. Es una obra de la gracia de Dios. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay hombres fieles que han dado su vida por congregaciones que no han madurado nunca. Y Dios se glorifica en el efecto que aún la palabra produce en ese contexto. Nuestro Señor lo modeló, yendo a vivir a Capernaum, en donde estaba la oscuridad más grande y a donde Él pronunció las maldiciones más grandes también por el rechazo. Y Él era un predicador fiel, sin duda. Y si el Señor concede en su gracia el crecimiento, esto no fue por las virtudes del predicador. Es la gracia de Dios el que lo hace, y Él se lleva toda la gloria, todo el mérito. Es su gracia la que concede la santidad. ¿Y para qué queremos vivir vidas santas? Bueno, para adornar la doctrina, el mensaje del Evangelio que estamos proclamando a este mundo. Para que Dios, a través del Evangelio, se glorifique en la edificación de su iglesia, en la salvación de los perdidos. Y ese es nuestro fin. Así que estamos listos para un banquete espiritual. Vamos a escuchar predicaciones este día donde van a exhortarnos a la fidelidad. ¿Por qué es tan importante la precisión? ¿Por qué es tan importante entender las dinámicas que suceden en el proceso de predicación? Es porque la predicación es la esperanza de este mundo.
Me faltó mencionar algo más. ¿Podría una persona madurar sin una predicación fiel? Yo decía, la iglesia no puede madurar más allá que la enseñanza que recibes del púlpito. Pero para ser justo, la predicación no es el único medio de gracia. Y Dios, en su gracia, usa los demás medios para traer fruto. Y a veces Dios permite que crecimiento suceda pese a que la predicación no es madura. Pero la meta de llegar a ser como Cristo depende de este elemento. Efesios capítulo 4 pone la predicación como la chispa que enciende las dinámicas de la vida de cuerpo que Dios usa para que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, la predicación, yo les decía, es el principal medio de gracia, no es el único medio de gracia. Pero Dios nos ha puesto a nosotros en una posición crítica para la salud de las iglesias y el avance de la obra. Oro por ustedes. Déjenme terminar este tiempo con una palabra de oración. Padre, gracias por cada uno de estos hombres. El hecho de que estén sentados acá esta mañana es un testimonio de que en sus corazones hay un peso por crecer como heraldos y voceros que anuncian tu palabra a un mundo perdido, para que por tu gracia tú hagas el milagro de la regeneración en el contexto de la predicación. Y Señor, que también tu iglesia reciba el fruto que tú quieres dar a través de la predicación fiel. Sé que estos hombres aman sus iglesias y quieren, Señor, que tu obra pueda avanzar y madurar, y como pasó tal vez ahí en Creta, que hombres fieles liderando puedan traer este fruto de congregaciones que adornen la doctrina. Ayúdanos, Señor, a avanzar en este gran desafío, que este día pueda ser un día fructífero para tus propósitos y el avance del reino en nuestro tiempo. Y lo entregamos a ti. Danos sabiduría a los que estamos compartiendo y las palabras para comunicar, y a los que van a escuchar, Señor, la disposición de un corazón dócil, sensible, que pueda recibir la palabra implantada con humildad también. En nombre de Cristo Jesús, amén.